La paz del señor Juan Manuel Santos y la paz total del señor Petro dan para todo, pero para todo lo negativo y nefasto para Colombia. Producto de estos acuerdos espurios de paz y de estas intenciones malévolas del señor Petro con sus cómplices en el norte de Antioquia, apareció otra supuesta disidencia de las disidencias de las disidencias de las FARC, y es un grupo narcoterrorista llamado Los Cabullos, que se convirtió en el terror del municipio de Briceño, Antioquia, con la venia, la connivencia y la tolerancia del desgobierno Petro. Hoy es lunes 16 de febrero de 2026. Estamos en este capítulo, el equipo de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de reconstruir para ustedes, para Colombia y para la historia, este episodio más que oscurece el futuro del país y que demuestra que los pactos de Far Santos y la intención de paz del señor Petro son solo un engaño y una mentira bien articulada. Entremos en los hechos. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Briceño en el departamento de Antioquia? El departamento de Antioquia, como lo vemos en la infografía superior, que está en la parte derecha izquierda de la pantalla, está enclavado en el noroccidente de Colombia y tiene la facilidad de articular el Océano Atlántico, el Mar Caribe, con el centro del país, y es prácticamente una diagonal en 300 grados que une al litoral atlántico con la capital de la República. El municipio de Briceño en particular está ubicado en el norte centro o en el centro norte del departamento. Está perfectamente perpendicular con la ciudad de Medellín sobre el eje cartesiano y está enclavado sobre la cordillera central, pero tiene la característica que desciende hacia el occidente y llega al cañón del río Cauca, que está entrando ya en lo que se llama el Bajo Cauca, para descender a los valles cálidos y unirse con el río Magdalena y formar una sola corriente hidrográfica. Está muy cerca, no es sino cruzar el río Cauca y estará en el nudo del Paramillo, y lo mismo con la serranía de Ayapel, con el río Tarazá, para caer en las llanuras cálidas y muy fértiles de Córdoba. Si se desplaza hacia el oriente, se encuentra con Valdivia, Anorí, Campamentos, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Angostura, Toledo o San José de la Montaña. Todos municipios que los hemos venido escuchando a lo largo de las últimas décadas, afectados por el narcoterrorismo comunista del ELN. Este municipio ha tenido la tragedia de estar muy cerca a Ituango, que queda cruzando el río Cauca en la cordillera del frente. Son dos montañas, de una montaña se mira hacia la otra, y ha tenido también la desgracia de que las cuadrillas 18 y 36 de las FARC, en paralelo con el ELN y una época el EPL, hicieron eh, bolsa común para destruir la institucionalidad y para convertir a los campos de los dos municipios en una fuente de reclutamiento para terroristas. Toda la zona norte de Antioquia es minera y tiene algo de oro, mucha agricultura, pero una población flotante muy característica, y hasta hace unos años los niveles de analfabetismo eran altos en esta región, tierra prácticamente de nadie. Entonces, mientras Antioquia ha logrado desarrollar eh, un buen impulso en su zona industrial y alrededores de Medellín, en la zona minera no ha podido, aunque ha mejorado mucho. Probablemente la cercanía con el nudo del Paramillo o la salida hacia el nordeste antioqueño y el Bajo Cauca es una de las condiciones por las cuales las situaciones se presentan así. Al ver las fotos, vemos es un municipio que en la parte media es cafetero, como todo el departamento de Antioquia, habida cuenta que las temperaturas de clima medio lo permiten.
Otra foto de fondo nos muestra cómo es un municipio que está enclavado en la base de una montaña y que está rodeado de muchos pliegues, mucha agua, mucha vegetación y facilidad porque la montaña mantiene permanentemente tapada por la nubosidad, como se ve aquí al fondo y aquí también, hacia el occidente y oriente, habida cuenta de la cuenca del río Cauca en ese sector o la salida hacia las cordilleras central y oriental. Vemos el municipio ha crecido de manera desmesurada, tiene muchas edificaciones ya grandes construidas sobre esa ladera con el riesgo que ya conocemos de los deslizamientos y las características de la deforestación que lo ayudan y tantos pliegues que son quebradas que cuando llueven las cabeceras se vienen todas esas riadas y causan los efectos que son nocivos para la ciudadanía. Infortunadamente, con la presencia de las FARC y el ELN, se han multiplicado los cultivos de coca y la actividad criminal dentro del área urbana de Briceño e Ituango, como en la zona rural. Sigamos. ¿Cómo ocurrió la muerte en combate del narcoterrorista alias Cabullo de la cuadrilla 36 del grupo terrorista de la FARC en el área rural de Barbosa, Antioquia, luego de una incesante persecución y búsqueda de las tropas de la Cuarta Brigada? Las autoridades nacionales y departamentales confirmaron la muerte de alias Cabullo, comandante de la disidencia del Frente 36 de las FARC. Era uno de los más buscados en Antioquia y, según las autoridades, uno de los más peligrosos delincuentes del departamento. Vamos en directo con el periodista Brian Camargo para que nos entregue información detallada y reacciones. Hola Brian, buenas noches. Buenas noches, me encuentro a las afueras del batallón Pedro Justo Berrío, donde hace pocos minutos aterrizó un helicóptero con el cuerpo de alias Cabullo, este integrante de las disidencias de las FARC, quien se había desertado del proceso de paz una vez se firmó entre el presidente Juan Manuel Santos, fue dado de bajas en las últimas horas por tropas del Ejército Nacional, más exactamente de la 7ª División. Este sujeto es señalado por las autoridades de ser el autor material e intelectual del secuestro y posterior asesinato de unos geólogos, además del asesinato de personas, policías y militares en esta zona del departamento de Antioquia. Sobre eso dialogamos con el general Juvenal, quien estuvo al tanto de la operación militar. Sabemos que había adquirido 2 fincas cercanas donde estuvo en Semana Santa. Esta finca estamos verificando si ya la había comprado o la había alquilado, pero no es una finca de descanso, es una finca normal y una vez más vemos cómo esa gente con todo ese daño que hacen, con todos esos recursos que reciben ilegalmente, terminan en una casa muy normal, muy humilde y terminan abatidos por la fuerza pública por estar atentando contra la población civil y sus recursos. Según información de inteligencia, Cabullo buscaba llegar al área metropolitana, por eso fue dado de baja en zona rural de Barbosa para buscar atención médica, ya que su estado de salud estaba deteriorado por los diferentes atentados que había sufrido en diferentes operativos del Ejército Nacional. Cuando fue capturado, se encontraba en compañía de quien al parecer sería su pareja sentimental y su escolta de confianza. También dialogamos con el CERES sobre esta importante noticia para el departamento. Este cabecilla generó terror, pánico en el norte de Antioquia. Generó varios atentados terroristas, generó homicidios selectivos de líderes y campesinos y por eso registramos esta noticia que de alguna manera le genera un panorama de tranquilidad al norte de Antioquia. Según el ejército, Cabullo buscaba ampliar su
accionar delictivo, no solo en la zona de Anorí y esta zona del nordeste, sino también llegar al Magdalena Medio y otras partes del departamento. Por eso buscaba recuperarse en salud para poder continuar con su accionar delictivo. Yo me despido desde este punto a las afueras del batallón Pedro Justo Berrío con la información a esta hora. Brian Camargo, Teleantioquia Noticias. Bastante desconectado el periodista, es que los atentados que le había hecho el ejército al bandido y lo dieron de baja y dijo que la captura se ha producido. Ese caso ya lo vimos aquí, lo analizamos, el tal Cabullo había secuestrado a unos geólogos en una mina, luego los había asesinado y era el terror en la zona de Anorí, Tuango y alrededores, y Briceño. Y quedó herido en un combate con el ejército, se presumía muerto, pero un trabajo de inteligencia lo localizó en Barbosa, Antioquia. Y cuando iban el ejército y la policía a capturarlo, se enfrentó con las tropas y fue dado de baja. Entonces, el evento comienza que en memoria de este delincuente, las FARC crearon otro grupo, que es lo que queremos analizar hoy. Sigamos. Mi coronel, después de lo escuchado, ¿me puede ampliar la información de quiénes eran esos narcoterroristas de la FARC, integrantes de la cuadrilla de fascinerosos autodenominados los Cabullos, y dónde delinquen o delinquían? Bueno, aquí vemos la foto del bandido, era un sujeto joven, teníamos 35 años, había sido, como lo dijo el periodista ahí, delegado por las FARC para dirigir el desminado, era un bandido especialista en explosivos y era quien había organizado toda la instalación de minas antipersona en la zona de Ituango, Briceño y Anorí durante el accionar terrorista como miembro de las cuadrillas que supuestamente negociaron la paz con Santos. Terminó ese proceso de paz que no sirvió para nada y este bandido se volvió a armar y comenzó a delinquir y se convirtió en el terror de mineros, de campesinos, de coqueros y en una pelea permanente con el famoso Clan del Golfo y con el ELN, matándose por el negocio de la coca. En esas búsquedas que le hizo el ejército, alcanzó a matar varios soldados en emboscadas, con explosivos, con trampas, con francotiradores. En una de esas fue el ejército el que le hizo una operación exitosa, lo dejó herido en una pierna, no en un atentado, como dice el periodista ese desubicado, y el bandido quedó herido, estuvo en Medellín en atención, pero se logró volar, casi lo capturan en Medellín, y nuevamente lo localizaron en Barbosa, Antioquia, donde estaba en recuperación, y allí, como decíamos, fue eliminado en el momento en que intentó enfrentarse a las tropas porque se sintió capturado. Sigamos. ¿Cómo describió la revista Semana la apremiante situación de sus obras que padecen aún los campesinos de las veredas de Briceño, Antioquia, por efecto de la presencia de las cuadrillas de la FARC, y en ese entonces y ahora con la acción criminal de los Cabullos? La revista Semana relata que esa cuadrilla, la 36, es dirigida por dos narcotraficantes y terroristas que les dicen Primo Gay y Ramiro. Estos bandidos comenzaron a aplicar la ley del crimen, en la cual son expertos los comunistas armados y desarmados contra la población civil. Y a partir de 2022, perdón, a partir de la firma del pacto FARC-Santos, incrementaron esa actividad en todos los sentidos que se le conoce a ellos: reclutamiento de menores, extorsión a finqueros, a transportadores, a comerciantes, a pequeños mineros que tenían sus intereses en las minas, también los organizaron en bloques de control de ellos, y pelea permanente con los cabullos, perdón, con el ELN y con la segunda Marquetalia de las FARC, asesinatos de personas y la presión permanente al campesinado para que se reúna en los poblados cada vez que ellos actúan. Fue creciendo en actividad delictiva el tal Cabullo, que venía de ser el delegado de Santos y de las FARC para el desminado,
se declaró en rebeldía y regreso al terrorismo de nuevo. No es que los otros no estuvieran haciendo lo mismo, es que es en una trampa, pero este por lo menos tuvo el carácter de decir que regresaba al terrorismo. Y se volvió el dolor de cabeza para la región, ya lo vimos, secuestró a unos geólogos en una mina y luego los asesinó a todos, entre ellos una joven que era muy distinguida estudiante de la Universidad de Caldas, que había ido a hacer su primer trabajo y estaba la familia muy orgullosa y los que la conocían, que era una persona muy dedicada al estudio. Todo eso lo vimos aquí ya. En varias ocasiones este bandido asesinó soldados, asesinó policías, desplazó a las personas al casco urbano para presionar el retiro del ejército y era buscado permanentemente. Luego de que fue eliminado, entonces hubo una división interna entre esas cuadrillas, porque los que lo seguían a él ya tenían en mente separarse de la cuadrilla 36 y montar su propio negocio de narcotráfico. Y entonces ahí es el origen que se presenta, que pasan a controlar las zonas urbanas de los municipios aledaños con milicias armadas que establecen la ley del terror en memoria del tal Orrego, que le decían el Cabullo, y todo el mundo los conoce ahora con el nombre de Bloque Campesino Cabullos. ¿Y cómo describe el portal electrónico Infobae la actuación criminal de los terroristas, los cabullos de la FARC en Briceño, Antioquia? Pues igual que todos los medios, publica fotos. El informe de semana fue muy completo, visitó eh, un desplazamiento masivo que hicieron de campesinos al área, las paredes de toda la zona llena de letreros de las FARC, resaltando las acciones criminales que cometen e invitando a los jóvenes a unirse a ellos. Todos hablaban de quién había sido Cabullo y cómo era que lo integraba una multiplicidad de ONGs metiendo la nariz allá, favoreciéndolos, los campesinos reunidos en distintos sectores del poblado que no tiene mayores facilidades y cocinando con leña, oleadas de comida en la calle. Eh, la información que circulaba ya entre los moradores del poblado y los campesinos y las mismas autoridades locales es que se han dividido el tal Primo Gay y el tal Chejo y el tal Ramiro con el nuevo bandido que estaba al mando de los cabullos, que en esa pelea entonces campesino que hablara con uno con otro, venían esos y lo mataban, pero igual se hablaba con el ELN o con las otras supuestas disidencias de las FARC o con el Clan del Golfo también. Entonces, una tragedia humanitaria total, pero como son poblados alejados del control nacional, los medios de comunicación a duras penas publican una que otra información y se queda en el olvido esto. Pero es una realidad que estos bandidos se han asentado tanto en el área urbana, semiurbana o suburbana y rural de Briceño y tienen un control total. Poco a poco los tales cabullos se han ido separando de Calarcá, porque es que ese es el problema, que ellos son de Calarcá y se están acercando al terrorista Iván Mordisco. El problema que han tenido, según lo que confiesan los que han capturado y los campesinos que los oyen hablar y las autoridades que tienen información de inteligencia, es que los tales cabullos quieren unirse al grupo del Mordisco, pero manteniendo una especie de autonomía que los denomine bloque campesino cabullos. Y la respuesta de Iván Mordisco es que se someten a todo lo que sea el mando de Mordisco y una sola FARC, y no así abiertos, porque si no tendrá que actuar contra ellos con armas, o sea, atacarlos. Por lo tanto, es el reflejo de la famosa paz total del señor Petro. ¿Cómo describieron los medios de comunicación regional la captura del narcotraficante y terrorista de las FARC, alias El Flaco, cabecilla de una de las estructuras criminales de los cabullos? Pues publicaron primero, unos días antes, el 27 de noviembre, una cantidad de fotos como se ven estos bandidos armados hasta los dientes, con una capacidad
importante, bien uniformados, con ametralladoras, con fusiles, con lanzagranadas, amedrentando a la población y anunciando que estaban en enfrentamientos permanentes con el Clan del Golfo y con cuanto bandidos se les atravesara. Habían cometido ya varios crímenes y en el prontuario aparecía un bandido que le decían el Flaco. Este bandido venía delinquiendo en la región, ahí lo vemos en la foto, se le ve en el momento en que está con unas personas de la Cruz Roja haciendo el show de la liberación de una persona secuestrada. Se publicaron fotos también de cuando tenía contactos con el tal Primo Gay y el tal Chejo y el tal Ramiro, y luego pues describen la evolución en que terminaron enfrentados por el, el narcotráfico. Entonces los medios de comunicación publicaron un video muy corto en el cual cuentan cómo cayó este bandido del tal Flaco. Continuando allí en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, fue capturado alias El Flaco, una captura importante adelantada por la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Se trata de uno de los principales cabecillas del grupo guerrillero Guerrillas Campesinas Los Cabullos. Este grupo armado se originó como disidencia al Frente 36 de alias Calarcá. Alias El Flaco, uno de los principales dirigentes, cabecillas y también de los iniciadores de este grupo armado, fue capturado en las últimas horas. Es señalado de liderar desplazamientos masivos en varios municipios del departamento de Antioquia y también acciones violentas y ser el principal cerebro de atentados terroristas en contra de la fuerza pública y la población civil. Luego de labores de inteligencia y seguimiento con drones, integrantes de la Dirección Nacional de Investigación Judicial Dijín de la Policía Nacional llegaron hasta esta vivienda en la ciudad de Medellín y capturaron a alias El Flaco, uno de los principales cabecillas del grupo armado denominado Guerrillas Campesinas Los Cabullos. Alias Flaco se desempeñaba como el hombre de confianza de alias Chejo, el actual cabecilla principal de este grupo armado que se formó como una disidencia del Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y frentes de las disidencias de alias Calarcá en el departamento de Antioquia. Esta persona capturada integró este frente durante 5 años, donde adelantó labores de inteligencia criminal y la planeación de atentados terroristas contra la fuerza pública y la población civil y el cobro de extorsiones en varios municipios de este departamento. Alias El Flaco sería uno de los responsables de la creación del grupo denominado Guerrillas Campesinas de Cabullo, estructura armada que inició confrontaciones con el Frente 36 al que había pertenecido y el cual está liderado entre otros por alias Primo Gay, uno de los más buscados en Antioquia. Durante 2025 fue uno de los principales responsables de la crisis humanitaria y desplazamiento masivo de más de 2.000 campesinos en las veredas de Panichal, El Hoyo, Palestina, Polvillo, Las Auras, La Calera, Cedral y Robal. Que es una captura muy importante y estratégica para el país, pero especialmente para la región de Antioquia, los municipios de Briceño e Ituango, porque producto de la confrontación que este individuo sostenía con el Gaor 36 por el control de las rentas criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, desencadenó un desplazamiento forzado de más de 2.000 familias en esta zona antes mencionada. El capturado también es señalado por las autoridades de ser el principal autor de retenes ilegales en la vía Briceño-Yarumal, donde realizaba extorsiones a empresas de transporte público y comerciantes. En el operativo le fueron incautados 9 equipos de comunicaciones móviles, cartuchos para armas de fuego calibre 5.7 y calibre 38. Vemos un bandido muy bien estructurado, muy bien organizado, comunista y con una imagen de Jesús para que lo proteja. Este hecho ocurrió a finales del año pasado, pero nada de raro sería que el señor Petro, antes de salir de la presidencia, lo saque de la cárcel con el cuento que es un comisionado de paz para su paz total. Sigamos. Mi coronel, ¿y cuál fue la reacción del gobernador de Antioquia al respecto? Pues el gobernador de Antioquia está en campaña presidencial. Él aprovecha cualquier hecho para resaltar que es algo positivo para el departamento, lo cual desde luego es todo lo que sea benéfico para el departamento de Antioquia
actividades de seguridad y actuaciones de la fuerza pública, hay que resaltarlo. Pero se politiza el tema, él lo resalta es con el propósito de hacerse visible, y relató pues lo mismo que decían los medios de comunicación, que era el responsable de los desplazamientos masivos, que era el terror en la zona, que causó muchos daños y que es algo que le trae tranquilidad a la zona. Pero con la fiscal de bolsillo y el señor Petro que tenemos, en cualquier momento vemos este bandido hasta en el Palacio Presidencial hablando de paz. ¿Qué lecciones dejó para el país la actitud oportunista de la Defensoría del Pueblo respecto a las acciones criminales de la FARC y el ELN en todo el país, pero en este caso concreto acerca de los cabullos de la FARC en Briceño e Ituango en Antioquia? Ya se volvió recurrente y lo hemos venido cuestionando aquí, que la Defensoría del Pueblo también está en campaña política permanentemente, porque se inventaron una figura que son las alertas tempranas. Y eso es como cuando los campesinos expertos miran hacia el horizonte y dicen, va a llover. Y entonces, pues claro que llueve porque ellos ya tienen la experiencia. Y después dicen, yo sí lo he advertido que iba a llover. Cuando el vehículo viene sin frenos o con problemas de frenos, ese vehículo se va a accidentar. Pues claro que se accidenta porque no tienen cómo trancarlo y finalmente o termina contra un barranco o se va por un despeñadero. Entonces ya la Defensoría del Pueblo se volvió trillada con este argumento. La captura del tal flaco ocurrió como el 14, 15 de diciembre, si no estamos mal. Y el 20, la Defensoría del Pueblo publicó una alerta temprana y las mueran, ¿no? El 019 del 25, en la cual descubrieron algo gravísimo, que lo vienen diciendo hace 7 años los medios de comunicación de Antioquia y el resto del país. Están enfrentados el Clan del Golfo, las supuestas disidencias de las FARC, la nueva disidencia de los cabullos, el ELN y cuanto bandido llega a la zona, y ha habido desplazamientos en varias ocasiones. Entonces, la Defensoría resalta que a partir de noviembre hubo desplazamientos en 25 veredas, que le solicita a la alcaldía de Briceño, a la gobernación y a la unidad de víctimas y a todas las entidades del Estado que se acerquen a apoyar la comunidad. Y con eso se lavan las manos, porque redactan un documento con hechos que son conocidos, pero no va más allá, no se ve ningún cuestionamiento de la Defensoría del Pueblo a los terroristas, ni ninguna sinergia con el resto de las entidades del Estado para buscar soluciones en las cuales el Estado con un conjunto actúe, sino simplemente diciéndoles, oiga, con lo que pasó van a pasar cosas peores. Nada proactivo y ha sido reiterativo en todas las zonas como lo hemos visto. Habida cuenta de que la violencia del comunismo armado sigue latente en el Chocó contra los colombianos, ¿qué opinión tienen los habitantes de la martirizada región de Briceño, Antioquia, acerca de Gustavo Petro y de la paz total? Es como un altibajo, unos con él, otros en contra de él, pero al final es como también la estrategia de la incertidumbre. Eh, ¿Por qué? Porque como es un municipio que ha sido tan afectado por la presencia de grupos armados, varios, entonces cada grupo armado tiene su segmento de población en la que influye y cada segmento de la población en la que influye ha recibido de manera, por un lado, favorable que Petro sea connivente con el narcotráfico y el terrorismo, porque han venido aprovechando esas gabelas, y otros que no están metidos en eso, pero que son blancos de todos los grupos armados, pues tienen que callar o si hablan, terminan asesinados. Las autoridades, en medio de una incertidumbre que no saben qué camino tomar, porque el camino que tomen no les favorece ni para ellos ni para el poblado. La Iglesia Católica, cada vez con menos fieles, porque eso es una realidad en todo el país, no sabe tampoco cómo orientar la comunidad. Y como usualmente dentro de la Iglesia Católica hay uno que otro miembro que tiene su corazoncito con aurículas y ventrículas izquierdas, entonces se complica más el asunto. Las organizaciones sociales que llaman, o sea, las juntas de acción comunal, las cooperativas de mineros, etcétera,
están es a expensas de la presión de los grupos armados. Es decir, que aquí en Briceño no se podría hablar de si hay favorabilidad o desfavorabilidad de Petro, sino unas circunstancias en la que cada quien navega alrededor de lo que le toca enfrentar en el día a día. Es realmente una tragedia lo que ocurre en esta zona, olvidada por el resto del país, mientras todos los candidatos hablan de ser los salvadores. Mi coronel, rindamos con reverencia y respeto un minuto de silencio en memoria de todos los colombianos y extranjeros víctimas de los crímenes y vejaciones de la FARC y sus cómplices. ¿Qué hay de similitudes o de conectividades entre la supuesta paz del pacto FARC-Santos y el trillado pero ineficaz argumento de la paz total de Petro? Para Briceño, en el caso específico hoy de este municipio hermoso que queda en el centro norte de Antioquia, la tragedia de la paz de Petro y Santos es una farsa total. La explicación es sencilla y la vimos a lo largo del conversatorio. A un criminal que lo encargan de ser el responsable de destruir todas las minas que él mismo y otros bandidos habían sembrado en esa zona, recibe una cantidad de dinero, hasta escolta del ejército, trabaja con unos soldados levantando todos esos explosivos, recibe prensa como no está escrito, porque recordamos que como Ituango fue el primer municipio que inició con ese proceso, fue el municipio piloto, se le dio un despliegue mediático amplio. El señor Juan Manuel Santos apareció por ahí a hablar mentiras, que la paz ya que Colombia ya se ha acabado la guerra, y llegó este otro sujeto descompuesto a hablar de que él tendría la paz total, y lo que vimos al final nos dejó pensando. El barrio o los barrios eh, periféricos de Briceño están en manos de una cantidad de bandidos de distintas pelambres, y cada uno controla y establece sus zonas invisibles en un municipio que históricamente fue tranquilo, bucólico, campechano, ahora lleno de terroristas y bandidos. Y las fuerzas militares no pueden entrar allá porque es que ahí está el más fuerte de todos, es Calarcá, y es el amigo personal del señor Petro, que no recibe ninguna acción directa fuerte del Estado, al contrario, recibe carta blanca para seguir delinquiendo. Por ende, la paz total del señor Petro no existe allí, y hay una similitud y una conexión total entre la estulticia del señor Santos y sus 5 mudos que se arrodillaron en Cuba y las comisiones de paz llenas de terroristas de parte del señor Petro, que son de los mismos y no negocian la paz para los colombianos ni para los habitantes de Briceño, sino para los intereses de este desgobierno que se quiere prolongar, además con la Asamblea Constituyente. Y lo peor es que hay ignorantes que votan por eso. Vamos al comentario. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy.
Los grupos terroristas de ideología comunista, que desde hace más de 60 años han estado tratando de destruir la democracia colombiana y agrediendo al pueblo, se han convertido en grupos de bandoleros narcoterroristas. Ya no se sustentan en ideologías sociales, ni con el supuesto interés del beneficio público, sino de sus fines económicos y capitalistas. Por esta razón, han ingresado al mercado de los narcóticos que compran en los países consumidores. El ELN era un seguidor de la doctrina católica denominada como Teología de la Liberación, que se basaba en el concepto de liberar a los feligreses de la esclavitud, del pecado y del delito. Pero terminaron adaptando estas ideas con una inclinación puramente terrorista, donde se puede decir que desarrollaron la teología de la revolución violenta y criminal. Por esa razón, varios prelados y grupos de religiosas han sido fervientes seguidores y auxiliadores de dicho grupo insurgente, y no solo actuando en el campo del terrorismo intelectual, sino también en el material, pues hasta incluso han tomado las armas para actuar en forma activa contra el pueblo colombiano. El gobierno nacional le ha ofrecido al ELN y a las FARC en muchas oportunidades de reincorporación a la vida civil, con el fin de que disfruten en paz las oportunidades que tanto las leyes como el sistema le otorgan al resto del pueblo colombiano. Pero dichas oportunidades han sido desperdiciadas por un ciego fanatismo, donde se mezclan ideas comunistas con principios religiosos y asuntos sociales, además de, sorprendentemente, también intereses capitalistas por el dinero. Afortunadamente, nuestras patrióticas Fuerzas Armadas han resistido a costa de mucho sacrificio contra dicho terrorismo. Y aunque aún persisten algunos grupos que cometen a diario múltiples crímenes, nuestras tropas han logrado mantenerlos alejados y neutralizados lo mejor posible, como sucede con las FARC. Por eso, en el día de hoy rendimos honor tanto a nuestros héroes como al pueblo colombiano, que ha sido víctima de tanta barbarie y de inconsciencia de unos pocos que no logran entender el mundo moderno y cómo es que se vive en paz. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Sí, lo que usted dice es totalmente cierto. Finalmente, la que termina afectada es la población, gente que debería tener de parte del Estado colombiano un sendero de luz. No darles nada ni regalarles nada, sino un sendero de luz, de enfoque, de facilidades, de orientaciones. Pero lo que tenemos es unos gobiernos como el de Santos y Petro, arrodillados ante los bandidos con tal de sacar ellos ventajas personales y esta pobre población afectada completamente. Y parecería que este pueblo lleno de ignorantes no lo entiende y se dejan manejar del populismo que les promete puentes donde no hay ríos y otras cosas que no son ciertas, pero que se dejan llevar por el populismo. Con esto cerramos este episodio del día de hoy. Los invitamos mañana a continuar con nuestra actividad de la memoria histórica y esta noche, como todas las semanas y todos los días, con la actividad de la formación de estadistas estrategas. A todos un feliz día y que Dios nos siga iluminando y bendiciendo. Gracias, coronel. Feliz día para todos. Gracias, feliz día para todos. Mi coronel Saldaña, mi coronel Iván González, muchas gracias por su intervención. Mi coronel, muchas gracias. Feliz día. Gracias. Gracias, mi coronel. A usted. Gracias, mi coronel.